26. Vamos a leer todo este pasaje para tener un poquito el contexto de este pasaje. Si quiere, déjeme leer a su favor y luego de eso vamos a retomar lo que empezamos la semana pasada. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 verso 16, dice la escritura: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escucha el verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, porque aquí ahora Pablo va a hacer un contraste entre lo que produce, aquí Pablo está hablando de las obras de la carne y las obras del espíritu. Hay aquí dos fuerzas que Pablo está enseñando: la fuerza de la carne es la naturaleza antigua, y esa naturaleza antigua ejerce sobre nosotros un poder, ejerce sobre nosotros una fuerza. Ahora ese poder o esa fuerza que la carne ejerce sobre nosotros es una fuerza, un impulso hacia el pecado. Nuestra carne, escúchame con atención, cristiano, nuestra carne, nuestra antigua naturaleza nunca, jamás, nunca puede ser restaurada o mejorada. Esta carne siempre va a ser corrupta y siempre va a ser pecaminosa. La carne siempre nos va a guiar hacia el pecado, lo vamos a acabar de leer. La carne siempre nos va a guiar hacia lo incorrecto. La carne no puede ser transformada, la antigua naturaleza no puede ser arreglada, la antigua naturaleza simplemente tiene que ser crucificada. Ahorita lo vamos a mirar. Pero el inconverso, escuche esto con atención porque es importante, en el inconverso únicamente actúa el poder de la carne. Por eso es que el inconverso, el no creyente, el no convertido a Cristo, no puede cambiar, no puede mejorar, no puede hacer diferente su vida, por más que se meta a una religión, por más que haga esfuerzos humanos o religiosos para poder cambiar. No puede, porque únicamente en él actúa la fuerza de la carne. Esa fuerza o ese poder de la carne nunca jamás va a ser arreglado, siempre va a estar simplemente siendo guiado hacia el pecado. Pero ahora en el cristiano, en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, ahora actúa una fuerza aparte de la fuerza de la carne, actúa una fuerza que antes no estaba, y es la fuerza o el poder del espíritu. Por eso ahora aquí el apóstol Pablo dice, el verso 19, escuche: y manifiestas son las obras de la carne, que son, note hacia donde la carne siempre nos guía, hacia donde la carne siempre nos arrastra o nos jala: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mira el versículo 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto o os advierto, está diciendo el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho, os lo he enseñado antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más, escuche con atención. El apóstol Pablo aquí hace una advertencia, dice que los que practican estas cosas no van a ir definitivamente al cielo. Ahora, el cristiano, escúcheme, no practica estas cosas, pero el cristiano todavía es tentado a estas cosas, y el cristiano todavía está en peligro en caer en estas cosas, no la practica. Para el cristiano el pecado, ninguno de estos pecados que menciona aquí, ni ninguno de los otros pecados que menciona la Biblia, para el cristiano ya no es una práctica. El cristiano ya no practica el pecado. Si alguien practica el pecado es porque no ha nacido de nuevo, porque no ha sido regenerado, porque todavía necesita ser salvo. No importa cuántos años lleve en la iglesia o cuántos actos religiosos haya hecho, necesita salvación. Pero ahora el cristiano debe cuidarse de estas cosas, porque aunque ya no las practica, pudiera caer en estas cosas. Ahora note el verso 22, porque ahora el apóstol Pablo nos va a dar el resultado de ser guiados por el Espíritu, el resultado de ser
enseñados por el Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es, escuche, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, Pablo aquí está hablando de dos fuerzas. La palabra ley es la palabra nomos en el griego. La palabra nomos, de ahí sacamos palabras como dominio. ¿Sí nota que suena parecida? Nomos, dominio. Dominio. El pecado, escuche, el pecado, repito, aquí hay dos fuerzas actuando. La fuerza o el dominio del pecado y la fuerza o el dominio del Espíritu Santo. Amén. Toda persona está siendo guiada por una de estas dos fuerzas. Toda persona está siendo impulsada por una de estas dos fuerzas. Nosotros los cristianos debemos estar siendo impulsados, guiados, enseñados por el Espíritu Santo. Lamentablemente no siempre es así. Eso es lo que estamos estudiando y para eso es que estamos estudiando este tema. Ahora, note lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo, escuche, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, la carne no puede ser reformada, la carne no puede ser arreglada, la carne, la antigua naturaleza, nuestro antiguo ser no puede cambiar, no necesita simplemente ser crucificado. Necesitamos renunciar a él, renunciar a sus deseos. Versículo 25. Entonces note, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, estamos, hermanos, en el contexto de este pasaje, estoy en una introducción, estamos hablando, hermanos, acerca de la importancia del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que habla el verso 22 y 23, y aunque ahí habla de 9 diferentes cosas, habla de 9 diferentes asuntos, de características que deberían estar nosotros como cristianos. La Biblia dice que es un fruto y es el fruto del Espíritu. Entonces vamos a orar esta mañana, hermanos, y vamos a avanzar un poquito más en este tema en esta mañana. Padre Celestial, gracias por darnos esta preciosa mañana, la oportunidad de reunirnos. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia, cada hogar aquí presente, por los jovencitos que están allá en su clase, por nuestros invitados, buen grupo, Señor, esta mañana, que están escuchando también el Evangelio, por los niños que están en su culto infantil. Yo creo, Señor, que tú en esta mañana nos has reunido con un propósito especial, que escuchemos tu preciosa palabra, Señor, pero en esta mañana, Señor, yo te pido tu ayuda, tu auxilio. Señor, tú sabes cuánto te necesito, Señor, y cuánto necesitamos todos aquí de ti. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra. Ayúdanos para que al estudiar este tema, Señor, nuestra mente, nuestro corazón pueda estar, Señor, abierto para ser enseñado. Danos un corazón enseñable esta mañana, un corazón humilde, a pesar, Señor, de que muchos de nosotros ya llevamos años como cristianos, hemos escuchado muchas veces hablar, enseñar acerca de estos temas. Con humildad, ayúdanos a aceptar que necesitamos aprender, que necesitamos más que escuchar algo nuevo, es obedecer algo que ya sabemos, Señor. Esta mañana ayúdanos para que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada vimos, hermanos, que el primer asunto por el cual es importante este tema del fruto del Espíritu, o el estar manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Otra vez, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y por último dice, templanza. Entonces, ¿por qué es importante? Vimos en primer lugar, es importante porque el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la confirmación de nuestra salvación. O escuchen, no somos salvos por el fruto. Una persona es salva, todavía no da fruto, pero ya es salva. Pero escúcheme con atención, solamente cuando estamos dando ese fruto es cuando
la certeza y la seguridad de la salvación pueden estar presentes en nuestra vida. Es decir, cuando el fruto evidencia nuestra salvación. Vimos muchos versículos. Vimos, por ejemplo, Mateo capítulo 3, en donde Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando, y dice la Escritura que muchos de los fariseos y de los saduceos, religiosos, conocedores profundamente de la Biblia, pero que su práctica era contraria muchas veces a la Escritura, habían añadido costumbres de hombres a su religión, y su obediencia era algo meramente externo, meramente mecánico, meramente religioso. Y entonces Juan el Bautista les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice y les advierte: más bien hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que Juan el Bautista está diciendo, hermanos, es que, y yo lo dije la semana pasada, es más importante el fruto que la obra. La obra, la obra son acciones que usted y yo podemos hacer, y esas acciones las puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede venir a la iglesia, cualquier persona se puede bautizar, cualquier persona puede aún dar un diezmo, una ofrenda, o aún prestar un servicio dentro de la iglesia. Aún cualquier persona hasta puede pararse en un púlpito y predicar un mensaje. Cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, hermanos, el fruto es algo que va mucho más allá, porque el fruto es algo que únicamente puede producir aquellos que han nacido de nuevo. El fruto es algo que únicamente puede producir el Espíritu Santo en una persona que ha sido regenerada, en una persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado realmente su vida a Cristo. Entonces, por eso es más importante el fruto que la obra. La obra, y claro, la Biblia nos manda a hacer obras. La Biblia nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano. Pero si esa obra no va acompañada del fruto del Espíritu Santo, esa obra es simplemente hueca y vacía. Tanto así que el Señor Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 21: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos. ¿Tenían obras esa gente? Imagínense todas las obras que una persona puede llegar a tener. Esta gente echaba fuera demonios, hermanos. Esta gente predicaba, profetizaba, y esta gente aún hacía milagros. Pero había un problema: no conocían a Cristo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron salvos realmente. Fueron religiosos con muchas obras, con mucho conocimiento, con muchas prácticas de religión. Sin embargo, nunca conocieron a Cristo. ¿Y usted cómo lo sabe, pastor? El mismo texto lo dice. El versículo dice: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de... No tenían el fruto, hermanos. Tenían la obra, pero no tenían el fruto. El fruto es lo que certifica que una persona realmente ha nacido de nuevo. Pero vamos a avanzar a un segundo punto en esta mañana. En segundo lugar, ¿por qué es importante el fruto, hermano? No solamente porque evidencia la salvación, evidencia la veracidad del nacimiento de nuevo, sino que en segundo lugar, el fruto del Espíritu, hermanos, es importante, o el estar manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida es importante, porque es a través de este fruto, hermanos, que podemos notar cuánto verdaderamente hemos crecido espiritualmente. ¿Qué es lo que significa lo que quiero darle a entender esta mañana? Hermano, es en la medida en la que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida que usted y yo podemos evaluar la medida en la que hemos crecido espiritualmente. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar esta mañana: ¿cuánto usted ha madurado espiritualmente? Es más, estamos comenzando un año. Como cristianos, la gente normalmente al principio del año o al final de un año hace una evaluación. Las empresas lo hacen. Entonces las empresas dicen, bueno, ¿cuánto crecimos este año? ¿Cuánto crecimos en las tareas o en los proyectos o en las metas que nos trazamos el año pasado?
¿Cumplimos nuestras metas? ¿Cuántas metas cumplimos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuánto del plan que teníamos se pudo desarrollar? ¿Cuántas crecimos en personal? ¿Cuánto crecimos en nuestras finanzas? ¿Cuánto crecimos en esto o en aquello? Y hacen una proyección de cuánto ellos avanzaron. ¿Sabe que nosotros como cristianos deberíamos hacer algo parecido? Solamente que nosotros enfocados en lo espiritual. Y deberíamos nosotros preguntarnos ¿cuánto maduramos durante el año 2025? Pero ¿en base a qué nosotros entonces podemos evaluar cuánto maduramos? O simplemente hacer una evaluación a lo largo de nuestra vida cristiana. Algunos aquí llevamos 10 años de cristianos, otros 15 años de cristianos, otros 20 años de cristianos. Hay hermanos aquí que llevan muchísimos años de cristianos, ¿verdad? Ahí está nuestra hermana Gladys. ¿Dónde está la hermana? Allá está, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva de cristiana, hermana? 32 años. 32 años. La hermana ya tiene 80 años. Conoció al Señor Jesucristo. Es un tremendo ejemplo. La hermana lo conoció de mayor. Amén. Ella ya estaba mayor cuando conoció al Señor, pero hasta el día de hoy está siguiendo a Cristo y está sirviendo. Algunos aquí llevan meses de cristianos, otros quizás semanas de cristianos. Pero ¿en base a qué evaluamos cuánto hemos crecido como cristianos? Hermano, es en base a cuánto de este fruto nosotros estemos desarrollando. La madurez cristiana no se mide con los años que llevamos como cristianos. Hay personas que pueden llevar 50 años de cristianos y todavía ser niños espirituales, niños en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no están manifestando este fruto del Espíritu. Por más que lleven 50 años, no han aprendido a amar. Por más que lleven 50 años o más, no han crecido en gozo, no han crecido en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Son los mismos de siempre. La madurez cristiana no se mide tampoco en el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Alguien podría saberse toda la Biblia de memoria, saber recitar el Salmo 119 hasta con sus puntos y sus comas, y sin embargo ser un niño en Cristo. Seguro. La madurez espiritual tampoco se mide en la posición que usted y yo ocupemos en la iglesia. Alguien podría ser un diácono, alguien podría ser un capitán de ruta, alguien podría ser un maestro de escuela dominical, aún alguien podría ser un pastor o predicador de la Biblia y ser, lamentablemente, desgraciadamente, porque eso es una desgracia, podría ser un niño espiritual, un niño en Cristo. Entonces no se mide ni por los años, ni por el conocimiento, ni por la posición. Hermanos, la espiritualidad o la madurez espiritual se mide en cuanto yo tengo la capacidad de manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Está conmigo esta mañana? Mire, otra vez, hermano, porque la palabra andar, nota el verso 25 de Gálatas 5, dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, note esta palabra, andemos, subraye o anote al margen esa palabra. La palabra andar habla de un progreso. Porque, ¿qué se supone que usted y yo hacemos cuando andamos? Se supone que andamos para avanzar. Cuando caminamos, nuestra perspectiva o nuestra visión o nuestro deseo es avanzar hacia algún lugar. Y usted y yo se supone que tenemos en mente hacia dónde vamos, a menos que estemos loquillos y estemos caminando por ahí sin ningún sentido, ¿verdad que no? Pero usted y yo, cuando emprendemos un caminar, cuando empezamos a caminar, se supone que usted y yo sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pues, pero aquí está hablando de un andar espiritual, de un ir hacia adelante, de un caminar hacia un destino, de un andar hacia alcanzar un objetivo. Y así debería ser la vida del cristiano, debería ser un avance, debería ser un progreso, debería ser un caminar hacia adelante. Lamentablemente muchos cristianos no han avanzado en su vida cristiana porque aunque llevan 50 años de cristianos, dan un paso hacia adelante y uno hacia atrás, o a veces peor, uno hacia adelante y dos hacia atrás. Así es. Y algunos dicen, pastor, estoy cansado ya de vivir la vida cristiana y siento que no avanzo.
Pero hermano, es que si usted da un paso hacia adelante y dos hacia atrás, pues ¿cómo va a avanzar? ¿Se va a cansar? Claro, se va a cansar, pero no va a avanzar, va a estar siempre en el mismo lugar. O aún peor, si da vueltas en círculo, ¿verdad? Se va a cansar y nunca va a llegar a ningún lugar. La vida cristiana debería ser un avance. Mire, note algunos versículos conmigo. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Busque algunos versículos conmigo esta mañana. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Los Corintios, siempre que hablamos de madurez, hermanos, siempre que hablamos de avance en la vida cristiana, tenemos que hablar de los Corintios. Y no porque los Corintios fueran un ejemplo de avance, al contrario, lamentablemente, los Corintios eran precisamente una iglesia ejemplo para nosotros en cuanto a que ni el conocimiento, ni la posición, ni el tiempo es lo que nos llevan a la madurez, sino nuestra capacidad o más bien nuestra disposición para que el Espíritu Santo pueda dar el fruto de Él en nuestras vidas. Hermano, ya vimos que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Parte de la doctrina del Espíritu Santo. Parte de la doctrina del Espíritu Santo es que todo creyente, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Así es. Usted no tiene que andar por ahí pidiéndole a Dios que le dé su Espíritu. Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo. Así es. Dice el mismo Señor, en la misma Biblia dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. No es cristiano, no es salvo. Necesitan nacer de nuevo. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese instante la persona del Espíritu vino a morar a nuestro corazón. Vino a morar a nuestro ser. Él fue el que nos regeneró. Él fue el que nos... el Espíritu Santo es el que aplica la obra de la salvación en nosotros. Ahora, Él quiere manifestarse a través de nosotros. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no en todo cristiano el Espíritu Santo está dando fruto, porque el Espíritu Santo da fruto en el cristiano en la medida que el cristiano permite que el Espíritu Santo dé fruto en su vida. Por eso es que Pablo está haciendo esta comparación entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, porque el cristiano tiene estas dos fuerzas operando en él, la fuerza del Espíritu, pero también la fuerza de la carne, pero es el cristiano en su disposición el que debe permitir que sea el Espíritu el que tome el control. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mire, note lo que está diciendo Pablo aquí en este texto. Pablo dice que nosotros los cristianos ahora tenemos la capacidad de como por un espejo ver la gloria del Señor. Yo le dije que normalmente caminar, usted ya tiene un destino hacia donde quiere llegar. Propósito. Nuestro caminar cristiano también tiene un destino. El destino es que usted y yo seamos como Cristo. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta. Hacia allá es hacia donde debemos caminar. Hacia allá es hacia donde nos debemos conducir espiritualmente. Tenemos un ejemplo. El ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire, si usted estudia a Cristo, la persona de Cristo, Él exhibió perfecta, completa, total y absolutamente el fruto del Espíritu en su vida. Amén. Otra vez, examine ese fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pregunto, ¿cuál de esas cualidades no estaban en Cristo? Absolutamente todas. Entonces usted y yo como cristianos tenemos un modelo, tenemos un ejemplo que es el Señor Jesucristo. Ahora regrese, ahí está el texto que estamos viendo. Ahora, teniendo ese ejemplo en mente, nosotros sabemos ya hacia dónde nos dirigimos como espiritualmente. Tenemos una meta, tenemos un objetivo, y esa meta y ese objetivo es que usted y yo debemos ser como Cristo. Ahora, no podemos solos. Imposible ser como Cristo. Pero por eso Dios envió el Espíritu Santo a nuestra vida, y el Espíritu Santo es el encargado por su glorioso poder
de transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y entonces dice la Biblia que usted y yo, viendo esa imagen como por un espejo, la gloria del Señor, ahora usted y yo somos transformados, escuche, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero me llama la atención la palabra de gloria. Si nota que habla de un avance, Un aumento. habla de un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Habla de una madurez, habla de un avance en la vida cristiana. Hermano, Dios nos salvó no para que nos quedáramos en el estado en el cual nos salvó. Él nos salvó para que usted y yo creciéramos. Él nos salvó para que usted y yo avanzáramos. Él nos salvó para que usted y yo maduráramos. La meta de Dios en nuestra vida no es simplemente llevarnos al cielo. Si esa fuera su meta, cuando usted y yo recibimos a Cristo, ¡guau!, nos hubiéramos ido para el cielo. ¿Por qué Dios no nos llevó al cielo inmediatamente? Porque Dios tiene con nosotros una meta. Y la meta es que aquí en esta tierra Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros, y la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros en la medida que usted y yo avanzamos a la semejanza de Cristo y damos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Mira otro versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Note lo que dice la Biblia. Porque es importante el fruto del Espíritu, porque certifica nuestra salvación. Y número 2, porque es la manera de evaluar nuestro crecimiento espiritual. Es la medida en la que usted y yo podemos ver si estamos o no creciendo, si estamos o no avanzando, si estamos o no, escucha esta palabra, progresando. Progresando. Se la voy a cambiar esa palabra, prosperando. Pastor, yo quiero ser prosperado. Bueno, según la Biblia, la palabra prosperar es una palabra que aparece mucho en la Biblia, y ahorita quizás en la predicación voy a hablar sobre eso, pero la palabra prosperar es una palabra bíblica. La Biblia dice, por ejemplo, promete en el Salmo 1 que aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios, que camina en los caminos de Dios, que se conduce correctamente, dice que será prosperado en todo. En la tercera carta de Juan escribe y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero dice, conforme prospera tu alma. Entonces Dios quiere prosperarnos, claro, pero la prosperidad que Dios habla es principalmente, aunque incluye prosperidad material, prosperidad económica, es una prosperidad, hermanos, que implica principalmente una prosperidad espiritual. ¿Y cómo es ser prosperado espiritualmente, pastor? ¿Acaso hay dinero espiritual? No, pero sí hay tesoros espirituales. ¿Y cuáles son esos tesoros espirituales? Otra vez, hermano, cuando en la medida que usted y yo crecemos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, es la medida en la que Dios nos está prosperando. Amén. Y entonces dice segunda de Pedro capítulo 3, mira el verso 17, segunda de Pedro capítulo 3 verso 17. Note lo que dice la Biblia. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire el verso 18. Note lo que dice ahí, segunda de Pedro 3, 18. Dice, antes bien, note esa palabra. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿En qué? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero note que dice crecer. Crecer es un mandamiento. Crecer es una orden para el cristiano. Dios quiere que usted y yo crezcamos. Porque es en la medida en la que usted y yo crecemos, es en la medida que usted y yo podemos darle gloria a Dios y ser bendecidos por Dios. Otro texto, Colosenses capítulo 3. Mira el verso 8, Colosenses 3, 8. Mira lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, verso número 8. Y note lo que dice hasta el verso 10. Estamos viendo acerca del fruto del Espíritu Santo.
¿Por qué es importante? Porque el fruto del Espíritu Santo es la manera de medirnos. Así como hay una medida, si usted entonces tiene un hijo y usted quiere saber si ese hijo está creciendo físicamente, entonces hay una regla para él, entonces se supone que a los 12 años debería tener cierto peso, debería tener cierta talla, cierta medida para poder saber si está avanzando o no, si está atrasado en su crecimiento o no. De la misma manera, hermanos, hay una medida bíblica, hay una medida espiritual para saber si usted y yo estamos avanzando en nuestra vida cristiana o no, y ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la manera de saber si estamos prosperando o progresando espiritualmente o no. Entonces dice Colosenses capítulo 3 versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Mira, ¿de qué está hablando ahí? Del fruto de la carne. ¿Cierto? Hermano, a propósito, es que usted no puede crecer en el fruto del Espíritu si usted no rechaza, deja o abandona las cosas de la carne en su vida. ¿Cierto? O sea, es imposible, hermano, es imposible que usted crezca, es imposible que usted avance, es imposible que usted dé fruto si usted no quita la maleza que hay en su vida que le está impidiendo dar el fruto. Es imposible. O sea, no importa que usted, pastor, no entiendo, pastor, porque yo oro, leo la Biblia, vengo a todos los cultos y no crezco, porque usted no quita la maleza que está impidiendo que el fruto se dé en su vida. ¿Cierto? Usted viene a la iglesia, usted escucha el mensaje, pero todavía se la pasa viendo sus novelas. Tremendo. Todavía se la pasa viendo en las redes sociales cosas que no son correctas. Entonces usted alimenta varias veces a la semana, bastantes horas a la semana alimenta su carne, y luego viene y escucha un sermón que alimenta su espíritu, o lee un trozo de la palabra que alimenta su espíritu, pero ese trozo de la palabra o ese sermón no puede ocasionar en usted fruto porque usted está lleno de maleza a su alrededor. Necesita limpiar la maleza, necesita quitar todo lo que estorba. Y entonces dice Pedro, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo siguiente, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. Ahí está el problema, el viejo hombre. La cuestión es que o usted y yo estamos siendo gobernados por el viejo hombre, o estamos siendo gobernados por el nuevo hombre a través del Espíritu Santo. De hecho, es una buena pregunta. ¿Quién está gobernando en su vida? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Mire, dice la Biblia, y revestidos del nuevo, el cual conforme, note, a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué dice ahí la Biblia, hermanos? Renovando hasta el conocimiento. Habla otra vez, no, si nota que hay ahí una meta, si nota que hay un objetivo, si nota que hay un punto hasta donde Dios quiere que usted y yo lleguemos, pero para llegar a ese punto otra vez hay que caminar, hay que avanzar, y la forma de avanzar es crucificando la carne, crucificando el viejo hombre, revistiéndonos del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es revestirnos del nuevo? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. La meta es llegar al pleno conocimiento. Otra vez, aquí no habla de un conocimiento intelectual, porque otra vez, qué bendición que usted y yo tengamos este año la meta de leernos la Biblia. Qué bueno esa meta, es una muy buena meta, es una meta necesaria en la vida cristiana, pero no es suficiente con solamente leer y 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 leer la Biblia. Necesitamos practicarla, obedecerla. Y esa es la medida que usted y yo obedecemos la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu Santo se comienza a dar en nuestra vida. Entonces, la manera de medir, hermanos, este progreso, la manera de medir este avance, esta prosperidad espiritual en la vida del cristiano, no es cuántas cosas hagamos en la iglesia. Otra vez, hermano, necesitamos servir a Dios. Digo, algunos ya ni quieren servir a Dios. Ahora, otra vez, escuchen, el fruto es más importante que la obra, pero siempre que hay fruto, hay obra. Porque alguien que tiene amor
Va a querer servir a Dios y servir a otros. No me diga que usted ama a Dios si usted no le quiere servir a Dios. Ahora, usted puede servir sin amar, pero nunca puede amar sin servir. Y el que tiene gozo, ay hermano, el que está feliz de la vida que Cristo le ha dado, pues va a servir a Dios. Y el que tiene paz, va a servir a Dios. Y el que tiene paciencia, algunos ya no quieren servir a Dios porque ya perdieron la paciencia. Y el que tiene luego, dice la escritura, benignidad, eso es ser bueno, ser bondadoso. Hermano, si usted tiene el fruto de la bondad, pues usted va a querer servir. Es más, mire, note que sin ni siquiera quererlo llegué a este punto. Todo eso, hermano, todo lo que vamos a estar estudiando, cada uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, lo que nos va a llevar es a servir. Nos va a llevar a servir. Nos va a llevar a querer servir a Dios y servir a otros. Por amor a Dios y por amor a otros. Pero la manera de evaluar entonces cuánto hemos crecido no es cuánto estamos haciendo, sino el motivo por el cual lo estamos haciendo y el espíritu con el que lo estamos haciendo. Esa es la manera en la que usted y yo podemos evaluar si crecimos o no. Mire Colosenses capítulo 1. Nota el versículo 10, Colosenses 1:10. Note lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 1. Mire el verso 10 conmigo. Es la manera de medir entonces nuestro crecimiento espiritual, la forma en la que usted y yo podemos evaluarnos, es la forma en la que usted y yo podemos medirnos y saber, ¿estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? Porque qué frustrante, hermanos, es cuando usted y yo sentimos que no estamos creciendo, que estamos caminando en círculo, que estamos a veces inclusive retrocediendo en nuestra vida cristiana. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo hago para saber si estoy avanzando, si estoy creciendo, si estoy retrocediendo? Hermano, la clave está en el fruto del Espíritu. Dice Colosenses capítulo 1, verso 10, para que andéis, otra vez esa palabra, como es digno del Señor, agradándole en todo, mire, llevando fruto, mire qué interesante, mire ese versículo, note, llevando fruto en toda buena. Si nota que el fruto produce obra, pero ¿qué es primero? El fruto. Y el fruto da a luz obras correctas. Mire, si las obras que yo hago no son el resultado del fruto del Espíritu Santo, esas obras, cuando sean evaluadas en el tribunal de Cristo, serán quemadas por el fuego. No pasarán la prueba. Porque yo quiero recordarles que como cristianos la Biblia enseña que vamos a pasar por un juicio, no para condenación. Ahí está la equivocación de un montón de gente que no estudia las Escrituras. Es que no podemos saber si somos salvos o no. Tenemos que esperar a que vayamos al juicio. Espere, sí, el cristiano va a ir a un juicio, pero no es un juicio que evaluará o establecerá si somos culpables o no, si somos condenados o no. Porque escúcheme, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y estoy citando Biblia. Amén. Romanos 8:1. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pastor, entonces ¿para qué vamos a ir a un juicio? Porque va a ser un juicio no para evaluar si somos culpables o no, o si vamos a ir al infierno o no, si vamos a ser salvos o no. Va a ser un juicio de premiación. Va a ser un juicio para evaluar nuestras acciones durante nuestra vida cristiana. Y en ese juicio vamos a recibir recompensa o vamos a perder recompensa. Y la recompensa en ese juicio será dada o será, si será dada, hermanos, en base no solamente a lo que hicimos, sino a las motivaciones por las que lo hicimos. Amén. Y si esa obra no fue el producto del fruto del Espíritu en nuestra vida, entonces simplemente habremos perdido el tiempo. Así es, tremendo. No importa quiénes fuimos, no importa si predicamos, no importa si llegamos a ser un pastor de una iglesia, o si llegamos a predicar, o si llegamos a ser el maestro de la escuela dominical más grande de la iglesia, o si llegamos a hacer cualquier cantidad de cosas. Si esas cosas, si esas obras no estuvieron en base al fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, simplemente perdimos el tiempo. Porque, hermanos, Dios no solamente quiere que manifestemos el fruto del Espíritu, Él quiere que crezcamos, que cada vez, hermanos,
podamos manifestar más ese fruto. Mire Juan capítulo 15, un texto que ya yo he mencionado en esta escuela dominical, en esta enseñanza semanas atrás. Mire Juan capítulo número 15, mire el verso 2. Note ahí lo que dice la Biblia, Juan 15, 2. Dice, todo pámpano. Ahí la palabra pámpano es una rama. Aquí en este pasaje el Señor Jesucristo se compara con una vid, con una planta. Y Él dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Yo voy a hacer una comparación aquí, pero esto no da para hacer esa comparación. Esto nunca va a dar fruto. Así como una persona que no ha nacido de nuevo nunca va a poder dar fruto. Nunca. Usted a esta mata le puede echar todo el abono que quiera, le puede echar todo el fertilizante que quiera. Así como a un inconverso usted le puede dar todos los sermones que quiera, le puede enseñar toda la Biblia que usted quiera, pero si no nace de nuevo va a ser como esto, sin fruto. Toda su existencia va a vivir sin fruto, nunca va a poder manifestar fruto, porque en la naturaleza de esta planta no está el dar fruto. Pero si esta planta fuera, a ver, ¿cuál es su fruta preferida? ¿Las qué? ¿Fresas? Mango. A mí me gusta más el mango. Supongamos que es una mata de mango. ¿Sí se dice mata o árbol de mango? Árbol de mango. ¿Da igual? Ahí está la profesora, dice que da igual. Un árbol de mango. Puede que en este momento no tenga mangos, pero escúchenme, ya tiene la capacidad en su naturaleza de producirlos. Ahora, ¿cómo llegamos a saber que en realidad es una mata de mango? Bueno, necesitamos esperar a que dé el fruto, pero ya tiene la capacidad de dar fruto. Y ahora pudiera ser que ya está dando frutos, pero muy poquitos, muy pequeños, pero note, ya tiene capacidad de dar fruto. Ahí está un nuevo creyente, un cristiano inmaduro, ahí está dando sus fruticos, ahí está, poquitos, pero benditos, dice algo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que dé más fruto? Ay, a ese sí hay que abonarlo, a ese sí que hay que fertilizarlo, a ese sí que hay que regarlo. A ese sí, entre tanto que escuche la palabra de Dios, entre tanto que camine con Dios, en tanto que ore, en tanto que asista a la iglesia, en tanto que lea la Biblia, entonces ese empezará a dar más fruto. Amén. Veamos, si estoy haciéndome entender. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mire, escuche, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios no solamente quiere que demos fruto, Dios quiere que demos más fruto. Dios quiere que avancemos en nuestra vida cristiana. Dios no está satisfecho. Permítame darme equilibrio. Mire, usted y yo agradamos a Dios a través de Cristo Jesús en cuanto a la salvación. Pero Dios quiere que la práctica, recuerde que hay dos cosas diferentes, la posición y la práctica. En posición, Dios ya nos ve perfectos, porque nos ve en Cristo y nos ve como si fuéramos Cristo. Y en Cristo, dice la Biblia, estamos completos, eso significa perfectos, eso está en Colosenses. La Biblia dice que en Cristo somos aceptos en el amado, es decir, Dios está totalmente agradado con nosotros en Cristo. Cuando Dios, el Padre desde el cielo, contempló a su Hijo Jesucristo siendo bautizado, Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Dios nos ve a través de Cristo, en posición espiritual, Dios nos ve perfectos, nos ve santos, nos ve completos. Pero en la práctica lo somos, hermanos amados. ¿En la práctica somos perfectos? No. En la
práctica ya llegamos a la plenitud de Cristo? No. Entonces, nosotros como cristianos, estoy hablando, eso es lo que llama la Biblia la santificación. Y la santificación es llegar a ser en la práctica lo que ya somos en la posición. Ya somos perfectos en Cristo, ya estamos completos en Cristo, ya Dios nos ve a nosotros perfectos en Cristo. Sin embargo, Dios quiere en nosotros perfeccionarnos en la práctica para que lleguemos a ser en la práctica un día como Cristo. Entonces Él quiere que llevemos más fruto. Por eso el que está dando fruto, un pequeño fruto, Dios no se satisface con ese fruto. Dios quiere glorificarse en la vida de ese cristiano. Entonces dice, ok, este ya ha nacido de nuevo, ya es salvo, es evidente, mire, tiene fruto, es salvo, pero yo quiero que dé más fruto. Lo voy a limpiar, voy a empezar a quitar cosas de su vida. Ya he herido sentimientos de algunos naturalistas aquí. Arbolicida me van a llamar, ¿verdad? Y empieza a quitar cosas de nuestras vidas. Así es. A veces nos da tiempo de que nosotros mismos las arranquemos, de que nosotros mismos las quitemos. Cierto. Pero cuando pasa el tiempo y nosotros mismos voluntariamente no queremos dejar cosas, no queremos apartarnos de cosas, no queremos renunciar a cosas, entonces Dios tiene que venir, cortar cosas de nuestra vida para que avancemos, hermanos. Amén. Mire el versículo 8 conmigo. Note, verso 8. Note lo que dice, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis. Hermano, ser discípulo de Cristo implica estar siendo enseñado por Cristo. Y es imposible de que alguien esté siendo enseñado por Cristo y no esté dando fruto de Cristo. Porque usted y yo, hermanos, vamos a terminar siendo lo que es nuestro maestro, la persona que nos está enseñando. Cristo Jesús, nosotros somos seguidores de Cristo. Se supone que deberíamos estar creciendo a la imagen de Cristo. Mire, y regresemos un poquito quizás. Juan capítulo 15, mire versículo 1 al 6. Quizás nos vamos a regresar un poquito para entender un poco más profundamente esto. Note lo que dice ahí la escritura. Juan capítulo 15, verso 1 al 6. Note, yo soy la vid, ya lo expliqué, verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Mire el versículo siguiente. Note el verso 3. Ya vosotros estáis, ¿qué? Note lo que aclara el Señor. O sea, el que es salvo ya es salvo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Por eso es que por eso un inconverso no puede llevar fruto. Porque un inconverso es una rama que está fuera del árbol. No importa cuán buena rama sea. Ninguna rama, por buena que sea, puede dar fruto separada del árbol. Cristo es el árbol, Cristo es la vid. Y dice, la vid verdadera. Porque hay vides falsas. Hay evangelios falsos. Hay va a ser una palabra extraña. Hay Jesuses falsos. Ay, ¿de dónde saca usted eso, pastor? De la Biblia. Pablo lo enseñó. Pablo dijo que hay gente que había recibido otro evangelio y había recibido otro Jesús. Un Jesús diferente al de la Biblia. La gente anda inventando Jesús. Hay religiones que tienen su propio Jesús y no son el Jesús verdadero. ¿Cómo se sabe, pastor? Por el fruto. Por el fruto. Así es. Si yo estoy siguiendo al Jesús verdadero, voy a tener fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y así voy a saber que soy salvo y voy a saber que estoy creciendo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Hermano, mire, aquí el Señor compara al creyente con una rama, un pámpano. Un pámpano, una rama, hermanos, que si está desligada, si está despegada, pongámoslo así, de esa forma coloquial, del tronco, de la vid, ya no puede dar fruto. Pero por otra parte, hermanos, el Señor compara a los no salvos con una rama que está desligada, que está desprendida de esa vid. Y como resultado de esto no pueden dar fruto. Ahora, no solo pueden dar buenos frutos, hermanos, el que es cristiano, sino que pueden dar los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Mire, hermanos, aquí está la importancia, hermanos, del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es por ese fruto, es por en la medida que crecemos en ese fruto, hermanos, es que usted y yo podemos saber, no solamente si en realidad somos creyentes o no, pero podemos saber si estamos o no creciendo en el Señor, si estamos avanzando, si nuestra vida va en la dirección correcta. Porque necesitamos evaluar constantemente si estamos siguiendo hacia la dirección correcta o si nos hemos desviado de esa dirección, si nos hemos extraviado de esa dirección. Mire conmigo Judas capítulo 1, note, Judas capítulo 1, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. De hecho, cualquier capítulo. Mira el verso 3 al 7 de Judas capítulo 1. Dice, nota el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Mire el versículo siguiente, el versículo 4 hasta el 7. Porque algunos hombres, note, escuche, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Note, escuche lo que dice la Biblia. ¿Hombres qué dice ahí, hermano, la Biblia? Impíos. ¿Hombres qué? Impíos. La palabra impío, una persona impía, es una persona que no vive para agradar a Dios, sino para agradarse a sí misma, para complacerse a sí misma. La palabra impío es lo contrario de la palabra piedad. O un hombre pío, suena raro, ¿verdad? Un hombre pío, pero es lo contrario a un hombre impío. ¿Y qué es un hombre pío? O pongámoslo, un hombre con piedad, un hombre piadoso, una mujer piadosa. Es alguien que desea agradar a Dios y ya no agradarse a sí mismo. Pero aquí Judas, el escritor Judas, no el que se ahorcó, aquí Judas es otro. Y este Judas, quien escribe esta carta, de hecho este Judas es hermano del Señor Jesucristo. Y este Judas, quien escribe esta carta chiquitita, nos está hablando de hombres, de personas que entran encubiertamente a la iglesia, que dicen ser creyentes. De hecho, aquí más que creyentes dicen ser obreros, dicen ser predicadores, dicen ser pastores, pero en realidad son hombres impíos que quieren agradarse a sí mismos y no a Dios. Aquí la palabra impío no solamente habla de un borracho o de una persona que practica pecados grotescos y groseros ante la sociedad. No está hablando de una persona así. Está hablando de un hombre que quiere agradarse a sí mismo, que no le importa agradar a Dios, que le importa agradarse a sí mismo. Puede ser muy decente, puede ser muy elocuente, puede ser una persona muy moralmente correcta, pero si desea agradarse a sí mismo y no a Dios, es un impío. De eso está hablando la Biblia. Y entonces dice: hombres impíos, note, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 5, note lo que dice la Biblia: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, escuche, destruyó a los que no creyeron. Mire el siguiente versículo: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día
Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, otra vez, no note lo que es una persona impía. Alguien que quiere agradarse. Escúcheme con atención. Entonces, cuando una persona quiere agradarse a sí misma y no a Dios, pero quiere lucir ante los demás como alguien espiritual, empieza a agarrar la Biblia y empieza a torcer las Escrituras para decirle a las Escrituras que lo que ellos hacen está correcto. Sí, herejías. Entonces tenemos hoy en día inclusive personas dentro de las iglesias predicando, enseñando que usted puede ser homosexual y cristiano al mismo tiempo. Herejías. Blasfemias. O que usted puede ser borracho y cristiano al mismo tiempo. Tremendo. Entonces dice la Escritura, dice que iban en pos de vicios contra naturaleza y fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué interesante, hermano, porque note que según este texto, no solamente el castigo para ellos fue el fuego que descendió del cielo y destruyó estas ciudades, porque ese fuego no es eterno, ¿o sí? Ese fuego cayó, consumió la ciudad, pero ese fuego ya hace muchos años se extinguió, ya no está. Pero el castigo para ellos no solamente fue el fuego literal, el fuego acá en la tierra, pero dice la Escritura que su castigo fue el fuego, el infierno. Mira el verso 11, nota el verso 11 hacia donde quiero llegar. Verso 11, dice la Biblia, ay de ellos, una advertencia, porque han seguido el camino de Caín. Otra vez, ¿cuál fue el camino de Caín? Lo que le estoy diciendo, Caín quiso ir por el camino que él quiso. Él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no voy a hacer como mi tonto hermano Abel. Santurrón, ¿qué se cree? Que es que llevando un sacrificio allá, no, yo sí, yo creo en Dios, pero yo lo voy a adorar a mi manera. Yo le voy a presentar la ofrenda que yo quiera, que a mí me agrade. Ahí está la impiedad. Ahí está la impiedad. Entonces le voy a llevar tomates y cebollas. Es lo que a mí me gusta. Es lo que yo quiero. Y le presento a Dios tomates y cebollas. Y dice la Escritura, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y note, y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? ¿Quién era Balaam? Un falso profeta. Un falso profeta del Antiguo Testamento que no tenía convicciones y que por unos pesos vendió, hermano, su posición. Se vendió a un rey llamado Balac, que era un enemigo del pueblo de Israel y quería que el pueblo de Israel fuera maldecido, y Balaam sabía que no podía ser maldecido, pero Balaam le enseñó la manera a Balac en la que el pueblo de Dios podía ser castigado, y es tentándolo hacia el pecado. Pero entonces, ¿cuál es el camino de Balaam? Es el camino, hermanos, de buscar las cosas de Dios por conveniencia. Así es. Por lucro, por cubrir una necesidad. Y entonces dice la Escritura, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un rebelde que no quiso sujetarse nunca a la autoridad dada por Dios en la tierra, que era en este caso Moisés. Se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Dios. Mire, note el verso 12 y 13, note lo que dice el verso 12, dice, estos, escuchen, son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape ahí es vuestra reunión, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan así. ¿Sí nota la impiedad ahí otra vez? Pero note ahora lo que dice acá. Ahora note la descripción final. Note, nube sin Agua. Espera un momentito. ¿Para qué sirve una nube sin agua? ¿Cuál es el fruto de una nube?
pero tenemos aquí nubes sin agua. ¿Sí está notando hacia dónde va la Biblia? Así es. Sí está escuchando, porque ya voy a terminar, pero escuche, sí está entendiendo la importancia de estar manifestando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿para qué sirve un cristiano sin el fruto del Espíritu? O alguien que diga ser cristiano sin el fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un cristiano sin amor? Sin gozo, sin paz, sin benignidad, sin paciencia, sin bondad, sin fe, sin mansedumbre? Es una nube sin agua. Y luego dice que estas nubes sin agua son llevadas de aquí para allá por los vientos. Por eso hay tanta inestabilidad. Por eso hay gente que no termina nunca de llegar a donde tiene que llegar. Otra vez, ahorita hablábamos de caminar hacia un destino, hacia una meta. A propósito, un paréntesis ahí. ¿Tiene usted una meta? ¿Para qué está esta mañana en este lugar usted? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿A qué se congrega? Hermanos, si usted y yo entendemos lo que es la vida cristiana, cada vez que nos congregamos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que hacemos un servicio para Dios, cada vez que hacemos algo espiritual, lo que usted y yo estamos intentando hacer es agregando un paso más para llegar a la meta. Pablo dijo que no golpeaba el aire sin ningún propósito. Golpear al aire es caminar en círculo, es no tener un objetivo, no tener una meta. Otra vez, ¿y cuál es la meta? La meta es ser como Cristo. La meta es dar el fruto, pero si no damos el fruto, somos nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por vientos y no, ¿qué más? Mire, árboles otoñales. ¿Y cómo es un árbol otoñal? Sin frutos. ¿Ha visto usted un árbol en otoño? Aquí no hay estaciones en nuestro país, pero en otoño usted ve los árboles, poco de ramas, hermano, ya ni hojas tienen. ¿Es así su vida cristiana? ¿Terminé ya el versículo anterior? Frutos muertos y Note, desarraigados. sin fruto, miren, note, mire, dos veces, El infierno. yo es que estoy andando despacito para que usted entienda, estamos en escuela dominical, estaba andando despacito. Quiero que usted asimile esto. Mire la importancia de estar dando el fruto del Espíritu, porque si usted y yo no estamos dando el fruto del Espíritu, entonces, ¿qué garantiza que somos cristianos? Sí es. Sí es. Y si no estamos dando fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces implica que no estamos creciendo. Y mire qué características tan terribles que menciona aquí la palabra de Dios. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire, note lo que es un árbol muerto y desarraigado. Un árbol ya 2 veces muerto, doblemente muerto y desarraigado. No, me estoy siendo tentado, pero no lo voy a hacer. Y desarraigado. Hermano, imagínese un árbol así. ¿Para qué sirve? Para leña, para el fuego. No sirve para nada más. No hay nada más que hacer en ese árbol o con ese árbol. Pero otra vez, hermano, su vida y mi vida no debería ser así. No debería ser un árbol muerto. Hay muerte en la vida de muchos cristianos, hermano. Se congregan, pero pura religiosamente, hermano. Vienen al culto, pero con una actitud de muerte. Mire, si esa es su actitud, déjeme decirle que yo evaluaría, número 1, mi salvación.
Ah, pastor, ¿me está juzgando usted a mí? No, yo no soy nadie para juzgarlo a usted. Solo Dios sabe. Amén. Pero el problema es que ¿dónde está el fruto? ¿A dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el gozo de la vida cristiana? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está esa paciencia? ¿Dónde está esa benignidad? ¿Dónde está esa bondad? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa mansedumbre? ¿Dónde está esa templanza? Si no hay en nuestra vida ese fruto, entonces lo primero que tenemos que evaluar es la salvación. Y el versículo 13, note verso 13, voy terminando. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Entonces hay una advertencia ahí. No, hay un peligro ahí del cual Dios nos está advirtiendo. Cuando hay falta de fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hay falta de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos hacer un alto y evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Pastor, ¿está diciendo usted que si no hay fruto es porque no hay salvación? No, quizás sí hay salvación, pero otra vez, no hay evidencia de esa salvación. No hay evidencia. Ya está el árbol, quizás ya nació de nuevo, pero ya tiene la capacidad de dar fruto. Pastor, ¿y cómo hago para saber si en mi vida no hay fruto? Yo quiero saber si soy salvo o no. Escúcheme, si usted realmente es salvo, usted va a desear dar fruto. Si usted esta mañana está en este lugar, ni me importa lo que ese hombre loco está diciendo al frente. Sí somos, amén. Usted necesita la salvación. Usted necesita acercarse a Dios. Amén. Necesita pedirle a Dios que le salve. ¿Por qué no hace un alto esta mañana en su vida? ¿Por qué no evalúa su vida a la luz de lo que acabamos de escuchar? Mírese a usted mismo en esta mañana y pregúntese, ¿hay fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy manifestando amor? No por mí mismo, sino por Dios y por otros. ¿Estoy manifestando paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay gozo en mi vida o hay amargura? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? Fe, la palabra fe, lo voy a explicar cuando lleguemos ahí, es fidelidad, es firmeza, constancia. ¿Hay eso en mi vida? ¿Hay mansedumbre en mi vida? Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Ahí donde está, miren. Ahí donde está, ¿por qué no toma unos minutos, unos segundos de su vida? Es bien importante esto que estamos estudiando. Es tan importante que, como estamos viendo, es la manera correcta en evaluar la veracidad de nuestra salvación. Es tan importante que es la manera de evaluar nuestro crecimiento y nuestro avance espiritual. Ahí donde está, mira, hable con Dios. Dios está interesado en que usted y yo manifestemos el fruto, porque es en la medida en la que usted y yo lo hacemos que Él nos puede bendecir, que Él nos puede prosperar, que Él nos puede usar. Todo creyente, todo cristiano que ha nacido de nuevo, hay un potencial, tremendo potencial, porque es un árbol que ha sido plantado por el Señor. Es una nueva criatura que ha sido creada por Dios y para Dios. Es alguien en el cual el Espíritu de Dios mora. Es alguien al cual Dios le dio dones y talentos a esa persona. Pero ninguna de esas cosas podrá notarse o manifestarse
más allá de la medida en la que estemos dando fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso ahí donde está, mire, si usted esta mañana no está seguro de que usted es alguien salvo, alguien salva, dice, en mí no hay manifestación alguna de fruto alguno en mi vida. Hay amargura, hay enojo, hay ira, hay contiendas, hay celos. Hay adulterio, fornicación, inmundicia. Venga a Cristo en esta mañana. Él le ama, Él quiere salvarle, Él le recibe tal como usted es. Él no le va a rechazar, no importa quién sea usted. Él le acepta, le recibe, le acoge. Si usted en esta mañana se arrepiente y acepta que la preciosa sangre de Cristo fue derramada para perdonarle sus pecados, Él está dispuesto a perdonarle, Él está dispuesto a salvarle y Él está dispuesto a cambiarle, a transformarle, a hacerle un árbol bueno y a colocar en usted su Espíritu Santo. Venga a Cristo en esta mañana, venga a Cristo. Quien quiera que sea usted, como usted esté, venga a Cristo en arrepentimiento, en fe. Cristo le amará, le salvará, Cristo le perdonará, Cristo le aceptará. Pero si usted es alguien que ya está en Cristo y por quién sabe qué motivo usted se ha apartado de Él, y aunque en alguna ocasión, tiempo atrás, manifestó el fruto del Espíritu, ha dejado de caminar con Él, ha perdido su comunión con Él, aún ha pecado contra Él, vuelva esta mañana a Cristo, vuelva esta mañana al Señor. Dígale: Señor, yo quiero dejar de vivir para mí, quiero dejar de vivir impíamente, Señor. Quiero empezar a vivir para ti, Señor. Y qué buena oportunidad este principio de año para hacerlo. Venga, esta mañana regrese a Cristo, regrese a la comunión con Dios. Señor, yo quiero volver a manifestar el fruto del Espíritu en mi vida una vez más, Señor. Yo quiero hacerlo, Señor. Y como el salmista oró: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Que el fruto del Espíritu vuelva a ser evidente en mi vida, Señor. Quizás usted pasó por alguna prueba o está pasando por una prueba y está siendo tentado en su carne y está siendo guiado a la carne, pero hoy, porque ahí donde está, ¿no? Habla con Dios y: Señor, yo quiero caminar en el Espíritu, quiero ser guiado por el Espíritu. Yo vengo ante ti hoy, Señor. Traigo mi vida ante ti, Señor, y te presento mi vida ante ti, Señor. La consagro una vez más para que sea tuya y nada más que tuya, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno en esta mañana. Gracias por los que van a ser bautizados ahora, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer este año, Señor, que acaba de comenzar. Señor, que no sea un año más, Señor, que este año podamos avanzar, que este año podamos crecer espiritualmente. Señor, que este año podamos avanzar en el fruto del Espíritu, que este año podamos avanzar en la semejanza de Cristo. Que este año nuestro fruto, Señor, abunde, que podamos dar más y más fruto para tu gloria, Señor. Ayúdanos a que así sea, Señor. Ayúdanos, límpianos, quita de nosotros y danos la fuerza, el poder, la gracia, la decisión, la determinación para quitar de nuestra vida todo aquello que pudiera estar estorbando, para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Que nosotros podamos menguar cada vez menos de nosotros y más de ti, Señor. Menos nosotros y más de ti, Señor. Más de Cristo en nosotros es lo que necesitamos. Menos de nosotros, menos de nuestra carne, menos de nuestra antigua naturaleza, menos de nuestro carácter caído y más del carácter celestial de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos aquí si sea, Señor. Ayúdanos para que este año avancemos, crezcamos y te podamos glorificar a ti. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo.